Bien, ¿cómo están todos? Vamos a continuar revisando las fichas de nivelación formativa para, pues en este caso, la básica superior. Y vamos a continuar con la ficha número 4, cuyo pues tema dice acá: sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas y ecuaciones de segundo grado. En esta ecuación tenemos pues la función cuadrática, ¿no? Los temas de esta ficha están sobre la función cuadrática y dice que en esta guía se desarrolla si él o la estudiante presenta dificultad en las preguntas 4 y 5 de las tareas diagnósticas de la básica superior. Entonces en esta parte nos dan un pequeño resumen acerca de la gráfica de la función cuadrática, que puede ser una parábola que se abre pues hacia arriba o pues se abre hacia abajo, es decir, puede ser cóncava o convexa. Bien, y acá pues las actividades están en función de este tipo de funciones, no función cuadrática. Vamos justamente a realizarlas. Vamos entonces con las actividades. Tenemos acá la actividad número 1 que dice: analiza la siguiente información y comente con sus compañeros. Dice acá lo siguiente: para dibujar la parábola que representa una función cuadrática es útil reconocer A, B y C. ¿Por qué? Argumente su respuesta. Bien, entonces en esta parte yo he colocado pues justamente que es útil saber reconocer los coeficientes A, B y C, puesto que los elementos de la parábola se obtienen en función de dichos coeficientes. Por ejemplo, miren, el vértice pues de una función cuadrática se halla pues justamente con la fórmula menos b sobre 2a, en donde está inmerso la b y la a, que son justamente los coeficientes de la función cuadrática. Asimismo, la componente en y del vértice también está en función de b y a. Además, el eje de simetría también está en función de los parámetros A y B. Y en este caso pues además una parábola es cóncava si es que se sabe que A es menor que 0, y es de esta forma obviamente, ¿verdad? Y es convexa si es que se observa que el coeficiente A es mayor que 0, es decir, si es positivo, la gráfica de la parábola va a ser de esta forma. Entonces vemos que los parámetros A y B y C nos dan justamente varios elementos, ¿no?, de la parábola, y podemos en esta forma pues saber cómo es la gráfica. En este caso este elemento C nos va a dar también precisamente el corte con el eje pues Y, que también es otro pues dato que nos sirve para poder graficar una parábola de la función cuadrática. Bien, esto en cuanto pues a esta parte número 1. En la parte 2 dice ahora: determina el vértice y el eje de simetría de las siguientes parábolas. Nos dan aquí la función p de x igual a menos 8x al cuadrado. Entonces en esta parte sabemos que la función cuadrática es de la forma ax al cuadrado más bx más c. Aquí tenemos los coeficientes a, b y c. Entonces en esta función podemos reconocer que el coeficiente a, que es aquel que está junto a la x al cuadrado, es, en este caso vale menos 8. Ahora notemos que b es el coeficiente que está junto a la x y c aquel independiente, es decir, aquel que no contiene la x. Dado que en este caso pues no hay ni x ni ningún otro número, entonces aquí vemos que el coeficiente b pues vale 0 y el coeficiente c vale también 0. Por lo tanto, con estos datos vamos a calcular primero el vértice. Recordemos que la componente en x del vértice se halla con menos b sobre 2a. Tanto b como a ya los obtuvimos acá, y en el siguiente paso pues reemplazamos b, que vale 0, y a, que vale pues menos 8. Miren, obviamente pues dado que tenemos aquí 0 para un número, en este caso pues esto se cancela y nos queda simplemente 0. Por lo tanto, la componente en x del vértice vale 0. Ahora, para encontrar la componente en y, lo que hacemos es reemplazar este valor de la componente en x en la función. Es decir, este 0 que está acá, que obtuvimos en la componente x del vértice, la reemplazamos en la x que está acá para obtener la componente en y. Y nos queda, miren, de esta forma: menos 8. Aquí tenemos por x, pero x vamos a reemplazar por el 0 que nos dio acá pues de la coordenada en x del vértice. Obviamente, dado que aquí tenemos 0 al cuadrado, va a ser 0, y por menos 8 nos va a dar también pues 0. Por lo tanto, en este caso la componente en y del vértice también es 0. Por lo tanto, el vértice en este caso de esta función es el punto 0 y 0. También nos pedía el eje de simetría. Entonces el eje de simetría, recordemos que estaba dado por la recta x igual a menos b sobre 2a. Y aquí pues menos b sobre 2a ya lo calculamos, ¿no? Es la componente en x del vértice, esta parte de acá, que en este caso pues vale 0. Por lo tanto, aquí vemos que el eje de simetría es x igual a 0.
Bien, entonces ya hemos hallado de esta primera función tanto el vértice como el eje de simetría. Hay una segunda función que es justamente g de x igual a x al cuadrado menos 7. Recordemos nuevamente que la forma general de la función cuadrática es ax al cuadrado más bx más c. En este caso, el coeficiente a viene a ser entonces 1, aquel número que está junto al x al cuadrado. Recuerden, aquí está sobreentendido que está el 1. El coeficiente b es aquel que está junto al x. En este caso no hay x, por lo tanto vale 0. Y en este caso el coeficiente c es aquel que no contiene x. Aquí en este caso es el menos 7. Por lo tanto la c vale menos 7. Bien, pues con esta información vamos acá a obtener el vértice. Recordemos con la fórmula menos b sobre 2a se obtiene la componente en x del vértice. Aquí reemplazamos los valores de b, que es 0, y de a, que es 1. Esto nuevamente nos va a dar 0, puesto que tenemos acá el 0 sobre una cantidad. Y eso pues nos da 0. Luego, para encontrar la componente en y del vértice, recordemos, reemplazamos esto que obtuvimos acá en la x de acá de la función, ¿sí? Y nos da pues en esta parte 0 al cuadrado y menos 7. Este 0 al cuadrado pues desaparece, dado que nos da 0. Y nos queda acá que la componente en y ha sido pues menos 7. Por lo tanto el vértice ha sido en este caso 0, menos 7. 0 en x y menos 7 en y. Pasemos al eje de simetría, que estaba dado por la recta vertical menos b sobre 2a. Y esto pues ya lo calculamos, recordemos era también 0 en este caso, y sería pues el eje de simetría x igual a 0. En este caso el eje de simetría está sobre pues el eje y, ¿no? Bien, esto en cuanto al punto 2. En el 3 dice ahora trace la gráfica de la siguiente función cuadrática. Nos dan aquí la función f de x igual 3x al cuadrado más 6x y menos 1. Y dice acá halle su dominio y recorrido. Nos dan aquí este plano para pues graficar aquí la función cuadrática. Pues aquí vamos acá a sacar primero pues el vértice, que es un parámetro que nos va a servir para encontrar o para saber cómo está la gráfica, ¿no? Cómo va la gráfica. Entonces aquí empecemos pues obviamente diciendo que la forma de la ecuación es ax al cuadrado más bx más c. Y aquí vamos a sacar los parámetros a, b y c de esta función que nos dan acá como ejemplo. Pues notemos que a es el coeficiente que está junto al x al cuadrado. En este caso vale pues 3. Por lo tanto, a vale 3. Luego b es aquel que está junto a la x. En este caso ese número es el 6. Por lo tanto b vale 6. Y c es el parámetro o el término independiente, aquel que no contiene la x. Por lo tanto aquí vemos que es el menos 1. Con esta información vamos aquí a obtener el vértice de la función. Recordemos, la componente en x se halla con menos b sobre 2a. b que vale pues 6 y a que vale pues 3. En el siguiente paso reemplazamos esos valores, tanto de 6 como de 3. Acá multiplicamos 2 por 3, nos va a dar pues 6. Y acá pues simplemente cancelamos aquí, nos simplificamos sexta y nos queda un valor de menos 1, que es la componente en x del vértice de esta función que nos plantean en esta parte. Luego, para encontrar la componente en y, recuerden, reemplazamos este menos 1 en esta función f de x igual a 3x al cuadrado más 6x menos 1. Aquí vamos a reemplazar este menos 1 en todas las x. Y nos queda de esta forma, miren, reemplazando. Hacemos las operaciones en este caso aquí. Bueno, menos 1 al cuadrado sería pues 1 positivo, y por 3 sería 3. 6 por menos 1 nos da menos 6. Y el menos 1 pues baja igual. Luego 3 menos 6 nos daría pues menos 3. Y menos 3 menos 1 nos da pues menos 4. Por lo tanto el vértice vemos que en este caso ha sido el punto menos 1, menos 4. Menos 1 en x y menos 4 en y. Eso tenemos en la parte de acá. Vamos acá a ubicar este punto del vértice aquí en el gráfico. Y aquí ubicamos el menos 1 en x, que estaría en la parte de acá. Y el menos 4 en y, que estaría en la parte de acá. Por lo tanto pues ese punto del vértice sería este punto de acá, sería el vértice de la función, es decir, que se entiende pues como un máximo o un mínimo de la función, según pues sea cóncava o convexa. Bien, luego en esta parte vamos a analizar justamente pues la función, si esta función es cóncava o convexa. Recuerden, para eso tenemos que analizar el coeficiente a. En este caso notemos que el coeficiente a es justamente 3, por lo tanto 3 es mayor que 0. Eso me indica entonces que la parábola es convexa. Por lo tanto ya tenemos los datos suficientes para aquí trazar la gráfica de esta función. Dado que el punto es, el vértice está en esta parte de acá y la parábola es convexa, entonces va a ser justamente de esta forma
la parábola de esta función, la gráfica de esta función. Bien. Luego pues nos decía que aquí establezcamos el dominio recorrido. Entonces para este caso requerimos pues del vértice que lo calculamos, que era menos 1 y menos 4. Ahora bien, para el dominio vamos a decir entonces que el dominio de una función cuadrática por definición van a ser siempre los números reales, es decir, en este caso son siempre los reales en cuanto al dominio. Y en cuanto al recorrido, en este caso vemos que esta función se abre hacia arriba, ¿verdad? Sí, va a ir entonces hacia lo más infinito, que va a ir hacia arriba, y va desde el menos 4. Por lo tanto, en este caso el recorrido o rango va a ser los reales mayores o iguales al menos 4. ¿Sí? Dado que en esta parte pues la función es convexa, se abre hacia arriba. Si fuera lo contrario, pues sería los reales menores o iguales al menos 4, si fuera en este caso cóncavo. Bien, ahora en la parte 4, si acá analizamos pues en esta parte 4, vemos que un ejercicio nos plantean similar al de la ficha número 3, pero pues obviamente en este caso indicamos que la función se encuentra mal planteada. Por lo tanto, aquí pues planteamos un ejercicio pues similar a este ejercicio para poder aplicar pues justamente la función cuadrática. Y lo hemos puesto de esta forma. El grupo textil M&M destaca que los ingresos de este año vienen dados por la función f de x igual a 2x más 10 que multiplica a menos x más 15, donde x es el precio de cada unidad y f de x es la ganancia expresada en dólares. Preguntan acá, ¿cuál es el valor de la ganancia máxima y con cuántas unidades la ganancia es máxima? ¿Sí? Bien, entonces aquí lo primero que podemos hacer aquí es bajar esta función y luego pues vamos aquí a ir multiplicando, ¿no? Ya que pues para este caso, para encontrar, recuerden, el valor máximo de esta función, justamente debemos hallar el vértice. ¿Sí? Por lo tanto aquí empezamos primero pues multiplicando estos elementos de esta función. Entonces acá entonces la multiplicación de 2x por menos x nos da menos 2x al cuadrado, luego 2x por 15 nos da 30x. Luego 10 por menos x nos da menos 10x y 10 por 15 nos da pues 150. Luego en la siguiente parte términos semejantes, este 30x menos 10x nos da pues 20x y más 150. Y en esta parte pues nuevamente recordamos la forma general de esta función cuadrática, ¿no? Y aquí podemos establecer entonces que en esta función de acá que nos dio, a valdría pues menos 2, b valdría 20 y c valdría 150. Por lo tanto, con esos datos vamos a hallar el vértice de esta función, cuya componente en x, recuerden, es igual a menos b sobre 2a. b que vale pues 20 y a que valdría menos 2. Por lo tanto, en la siguiente parte reemplazamos b que vale 20 y a que vale menos 2. Hacemos la operación, nos queda 20 sobre menos 4. Aquí simplificamos y como tenemos aquí doble signo menos, nos queda pues simplemente 5, ¿no? Ya que 20 dividido para 4 nos da 5 y menos por menos nos queda pues más. Luego la componente en y, lo que hacemos aquí es reemplazar este valor de x en todas las x de la función. La siguiente parte resolvemos acá, 5 al cuadrado sería pues 25 y por 2 50 menos 50, 20 por 5 sería 100 y más 150. Y esta operación nos da pues un valor de 200. Por lo tanto aquí el vértice ha sido 5, 200. El punto 5, 200, ¿no es cierto? Sería pues el vértice de esta función. Luego en esta parte pues ya encontramos la función, tenemos acá el vértice. Y si acá la graficamos, vemos que este punto que hemos encontrado está justamente en esta parte de acá, el punto 5, 200, que corresponde al máximo de la función. Y además corresponde o nos sirve para, en este caso, responder las preguntas que están aquí planteadas. Ya que pregunta acá, miren, ¿cuál es el valor de la ganancia máxima? Recuerden que f de x era la ganancia máxima, es decir, y. Por lo tanto, aquí notamos que aquí sería la ganancia máxima es de 200, ¿sí? Ya que corresponde al valor de y, de f de x. Y la segunda pregunta decía, ¿con cuántas unidades la ganancia es máxima? Y para acá pues contestar esta pregunta de con cuántas unidades la ganancia es máxima, podemos aquí utilizar justamente pues la componente en x del vértice, dado que en este caso nos indican que el precio de cada unidad era justamente pues de x, ¿sí?
Entonces aquí para hallar la cantidad de unidades para las cuales la ganancia es máxima, lo que hacemos aquí es dividir la ganancia total para el precio de cada unidad. Y eso nos va a dar pues justamente la cantidad de unidades, ¿no? Entonces acá lo que hacemos es dividir 200 entre 5 y nos da un valor pues de 40, ¿verdad? Por lo tanto decimos acá que con 40 unidades la ganancia es máxima, ya que pues eso nos da justamente al dividir 200, que es la ganancia máxima, para 5, que es el costo de cada unidad. Luego pues la siguiente parte tenemos en la parte 5, completo la escalera de la metacognición con el tema aprendizaje, ¿sí? Entonces en esta parte recuerden llenarla pues con su propio criterio y bajo pues su propia realidad. Dice acá en el primer escalón, ¿qué he hecho o he aprendido? Bueno, tenemos acá analizar los elementos de la función cuadrática. ¿Qué ha resultado más fácil? Tal vez hallar el vértice. ¿Qué más difícil? De pronto la gráfica. ¿Para qué me ha servido? Bueno, tal vez para resolver los problemas de máximos y mínimos, como el ejemplo que hicimos en la parte 4. Y otra, ¿en qué otras ocasiones voy a utilizar lo que he aprendido? Bueno, tal vez para resolver problemas que involucren parábolas. Bien, y así pues hemos resuelto esta ficha número 4 para la básica superior en lo que respecta pues a la guía de nivelación formativa.